¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos a 31 de diciembre de 2025, último día de negociación del año. Y bueno, tenemos sobre la mesa un conjunto de análisis que intentan darle sentido al cierre del mercado. La misión de hoy es clara. Vamos a desmenuzar la historia que nos está contando el mercado justo antes de que empiece el 2026. O sea, no se trata solo de ver qué subió o qué bajó, sino de entender el guión de fondo, ¿no? Hacia dónde están apuntando los grandes capitales, qué historias cobran fuerza. Exacto. Pensemos en esto como si fuera una radiografía del sentimiento del inversor. Lo que vamos a hacer es justo eso, analizar la estructura de esa historia. Vamos a identificar a los protagonistas, los giros inesperados y sobre todo vamos a usar los indicadores técnicos como si fueran la gramática de este lenguaje financiero. Veremos cómo se entrelazan los líderes tecnológicos, las apuestas de alto crecimiento y, bueno, también las jugadas más defensivas. Todo esto para tener un mapa de lo que podría ser el primer trimestre del nuevo año. Perfecto. Y el primer gran titular que salta a la vista en todos los análisis es la rotación estratégica. Suena una jugada de ajedrez, la verdad, porque por un lado vemos una euforia total en sectores como el streaming digital y al mismo tiempo un movimiento muy fuerte hacia la energía. A primera vista parece una contradicción. El mercado está acelerando y frenando al mismo tiempo. Es una excelente pregunta. Y no es tanto una contradicción, sino más bien un acto de equilibrio muy deliberado. Esa es la trama principal del cierre de 2025. El mercado, digamos, está tejiendo dos hilos narrativos en paralelo. Por un lado, tienes lo que podríamos llamar la trama A, la búsqueda de un crecimiento explosivo. Los fondos están asignando capital a historias muy específicas, de alto riesgo, sí, pero de alta recompensa. El caso de Anjami, con el ticker ANGH, es el ejemplo perfecto. Una apuesta a un crecimiento casi parabólico. De acuerdo. Esa es la parte ofensiva del juego, digamos. El delantero que busca el gol rápido. Pero entonces, ¿qué papel juega la energía en todo esto? ¿Es la defensa? Precisamente. Esa es la trama B, el refugio defensivo. Mientras una parte del capital persigue estos home runs, otra parte, muy significativa, se está posicionando en sectores cíclicos y de valor. Ahí entra la energía, con empresas como Baytex Energy, el ticker BTE. Y el objetivo es clarísimo: proteger la cartera contra la volatilidad. Es una cobertura de cara a la incertidumbre del próximo año. Entiendo. De hecho, uno de los informes que revisamos usa una analogía que me parece muy acertada. Dice que el mercado es un ecosistema. Los robles centenarios, como la gran tecnología, te dan estabilidad, pero el inversor inteligente también planta arbustos resistentes, como la energía, para proteger el terreno cuando vengan las tormentas. ¡Qué buena analogía! Es como tener un ancla y una vela al mismo tiempo. Pero mientras toda esta rotación ocurre, los análisis dedican una cantidad de espacio impresionante a un solo activo, Nvidia. Y no solo a la empresa, el ticker NVDA, sino a un número muy concreto: $188. A primera vista parece un número más. ¿Es realmente tan importante o es solo ruido de fin de año? Pues fíjate que ese nivel de $188 es todo menos ruido. Es un elemento estructural importantísimo en la narrativa del mercado. No es solo un precio, es la confirmación de una tesis. Los análisis lo definen como un nivel semanal clave. Y te explico por qué. Ese nivel no es aleatorio. Coincide con el máximo histórico que alcanzó la acción en el segundo trimestre, justo antes de la corrección del verano. Durante 6 meses, ese precio fue un techo, una resistencia psicológica y técnica que el mercado simplemente no podía superar. Todo encaja. O sea, no es solo que subió, es que al cerrar el año en 188,47, básicamente está borrando toda la historia bajista de la segunda mitad del año. Es un mensaje potentísimo. Un mensaje potentísimo. Y aquí entra el segundo factor clave que mencionan todos los informes: el volumen. La ruptura de ese nivel se dio con un volumen altísimo, casi 30 millones de acciones negociadas. Y eso es importante porque, 30 millones es un número grande. Pero ¿cómo sabemos que es capital institucional serio y no solo un frenesí de traders minoristas? De precio. Una ruptura con poco volumen es sospechosa, puede ser una trampa, pero este volumen tan alto indica una participación institucional masiva. Son los grandes fondos, los planes de pensiones. Ellos están comprando a estos niveles.
No es especulación de un día. Están validando que creen en el futuro de la compañía a partir de esta nueva base. Uno de los documentos lo describe como una pesada compuerta que se ha abierto. Y una vez que la cruzas, esa misma compuerta se convierte en tu nuevo piso. Una base sólida para empezar el 2026. De acuerdo. Me queda clarísimo el rol de NVIDIA como el pilar, esa base de hormigón del portafolio. Pero me imagino que no todo el mercado es así de estable. Las fuentes deben haber hablado de los movimientos más volátiles, ¿no? Esas apuestas que te pueden dar un 60% en un día. Me llamó la atención lo de ANG y también lo de Intuitive Machines. Lunar. Por supuesto. Y es crucial diferenciar las narrativas de crecimiento que representan. Son dos bestias completamente distintas. Empecemos con ANG, el caso del breakout parabólico. El titular que todos ven es el más 59% en una sola jornada. Una locura. Sí, una locura total. Pero el dato que un analista profesional mira está justo al lado, un volumen de 30.2 millones de acciones. Ese volumen, en una acción que normalmente mueve mucho menos, es la verdadera noticia. Nos dice que un interés institucional masivo y repentino ha entrado en juego. La historia aquí, según entiendo, es la de un jugador regional que de repente salta al escenario global, quizás por un rumor de asociación o algo así. Uno de los análisis usa la analogía de una lancha rápida. Me parece muy visual. Es perfecta, pero como bien dices, una lancha rápida también puede estrellarse. Acelera a una velocidad increíble gracias al motor del volumen institucional, pero el riesgo de perder el control es altísimo. Por eso la recomendación no es compra y reza, no, es muy técnica, tomar ganancias parciales. O sea, vender una parte, asegurar beneficio y mover el stop loss al punto de entrada en el resto. Es una gestión de riesgo casi milimétrica. Entendido. Es una operación táctica, no una inversión a largo plazo. Y en el otro extremo del espectro de crecimiento tenemos a Loon, Intuitive Machines. No tuvo una explosión del 60%, pero los informes le dan una importancia tremenda. Si no es una explosión, ¿por qué es tan relevante? ¿No es más aburrido? Puede parecer más aburrido en el gráfico de un día, sí. Pero su historia es, para muchos, mucho más poderosa. En el caso de Lund, la narrativa no es una explosión. Es la consolidación de una tendencia estructural a largo plazo. El indicador clave aquí no es un porcentaje diario, sino el hecho de que la acción se mantiene consistentemente por encima de una resistencia mensual clave, los 13,90. Esto habla de una nueva frontera económica que se está abriendo. Los catalizadores no son rumores, son factores más sólidos, contratos gubernamentales, el crecimiento sostenido de todo el sector espacial comercial. La metáfora que usan para Lunar también es muy diferente. Hablan de un barco explorador. Exactamente. Es un barco explorador que ya cruzó el horizonte conocido, que era ese nivel de 13,90, y ahora no navega por un impulso repentino. Lo mueven los vientos alisios de los contratos gubernamentales y las corrientes oceánicas del crecimiento de todo un nuevo sector. Es una apuesta a largo plazo. Se invierte en la tendencia, no en el evento. Vale, creo que el panorama está claro. Tenemos un pilar tecnológico con NVIDIA, apuestas de crecimiento parabólico como HNG, otras de crecimiento estructural como Lunar y un componente defensivo con la energía. La pregunta del millón es, ¿cómo se traduce todo este análisis en una estrategia concreta para empezar el 2026? Excelente. Y aquí es donde los informes convergen en varias lecciones prácticas, casi principios de inversión para el año que viene. Mira, lo primero que se repite es calidad sobre cantidad. ¿Significa eso que la lección de 2025 es olvidarse de las lanchas rápidas como ANH y poner todo en los robles como NVIDIA? No exactamente olvidarse, sino entender las proporciones. La lección, según los documentos, es que la base de una cartera sólida en 2025 fue la tecnología de calidad. El mensaje para 2026 es: asegura tu base primero. Construye sobre esos líderes, aprovechando cualquier retroceso para fortalecer esa posición. La especulación debe ser una porción pequeña y muy controlada. Entendido. El segundo principio parece estar muy ligado al volumen, algo que ya hemos tocado. Correcto. El principio 2 es el volumen como confirmación definitiva. En la práctica, la lección es esta. Si una acción rompe un nivel clave, pero con un volumen anémico, hay que desconfiar. Una ruptura con volumen institucional, como vimos en ANGH o en NVIDIA, es una señal que el mercado toma en serio. Es el filtro para diferenciar el ruido de la señal. De acuerdo. Ahora,
El tercer punto me genera una duda. A pesar de este cierre de año tan fuerte, los análisis suenan bastante cautelosos. Recomiendan mantener un 20 o 30% de la cartera en efectivo. Suena muy conservador. ¿No es dejar dinero sobre la mesa? Es una cuestión de perspectiva. No se trata de estar fuera del mercado, sino de tener pólvora seca. Ese es el principio 3. Gestión activa del riesgo y opcionalidad. Ese efectivo no es dinero ocioso, es munición. De hecho, varios informes asignan una probabilidad del 60% a una corrección técnica de entre el 5 y el 10% en el primer trimestre. Ese efectivo es el capital que te permitirá comprar activos de calidad a mejores precios cuando llegue esa oportunidad. Es una jugada ofensiva disfrazada de defensa. Muy interesante esa perspectiva. Y finalmente, el cuarto principio habla de diversificación, pero no de la forma tradicional. Exacto. El principio 4 es la diversificación sectorial temática. La idea que se desprende es que la cartera exitosa de 2026 será una combinación deliberada de las grandes megatendencias. Por un lado, la transformación digital de la IA con NVIDIA a la cabeza. Por otro, la transición energética como cobertura y fuente de valor. Y finalmente, la exploración de nuevas fronteras económicas como el sector espacial con LUNR. Se trata de construir una cartera que cuente una historia coherente sobre el futuro. Un análisis realmente completo, la verdad. Queda clarísimo que el cierre de un año es mucho más que una cifra en una pantalla. Es un guión complejo que, si sabes leerlo, te prepara para la trama del año siguiente. ¿Alguna reflexión final para quien nos escucha? Sí. Si conectamos todos los puntos, las fuentes nos dejan con una idea provocadora. El éxito en 2026 no parece que vaya a venir de acertar la próxima rotación, sino de navegar la convergencia de estas 3 megatendencias que mencionamos: la IA, la transición energética y la economía espacial. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuál de estas 3 narrativas estructurales dominará el mercado cuando el ruido se desvanezca? ¿Y cómo se posiciona una cartera para capturar ese verdadero cambio generacional en lugar de solo perseguir la rotación del próximo trimestre? Una pregunta clave para empezar el nuevo año con la estrategia correcta. Y para nuestra comunidad, el esfuerzo por descifrar estas narrativas continúa. Este programa, fíjense, ha entregado gratuitamente más de 15.200 horas de estudios, agregando cada mes más de 250 gigabytes de medios audiovisuales y 100 horas de seminarios y reuniones de negocio. Para ayudarnos a extender esta formación a personas sin conocimientos financieros, les pedimos su apoyo. Déjenos un me gusta, compartan este análisis con alguien a quien le pueda servir y, por supuesto, suscríbanse para no perderse nuestras futuras exploraciones.